Con la venia de la presidencia, agradecerle a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al senador Yunes, que también fundamentó este proyecto de dictamen, a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, a los diputados federales integrantes de esta legislatura y a todos los senadores. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hacer historia. Vamos a concluir el primer trámite de una iniciativa preferente. Y a lo mejor, aunque no generó la expectativa o el revuelo mediático del tema de la reforma laboral, consideramos que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, con gran puntualidad atinó al presentar con este carácter tanto la reforma laboral como esta reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental. ¿Por qué lo digo? Porque con esta reforma que hoy con su voto se aprobará, lograremos garantizarle a nuestro país que no se puedan generar chicanas de opacidad, de falta de transparencia, de falta de armonización, para que estados y municipios abusen en el despilfarro de los recursos públicos, en el uso de deuda, en el uso de presupuesto. Creo que la forma de mejor rendir cuentas que como gobernantes podemos tener es que toda la comunidad, que toda la sociedad pueda tener acceso a esta información, y esta iniciativa que hoy aprobaríamos daría este planteamiento. También se demostró la validez y la vigencia de la figura novedosa que la reforma política nos dio de iniciativa preferente, cómo se puede cumplir con los tiempos cabalmente, cómo diputados y senadores podemos, cuando tenemos un tiempo finito, ponernos de acuerdo en temas de gran relevancia nacional. Y que aún, y cuando había dudas respecto de qué acontecía cuando el proceso legislativo pasaba de la primera instancia en cada una de las cámaras, con gran celeridad y sin mayor retraso en tiempo podemos tener este planteamiento. Nos congratulo por haber hecho buen uso por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo de esta figura de la iniciativa preferente. En cuanto a las modificaciones que hace la Cámara de Diputados y que bien refirió el senador Yunes, creo que la más importante, la más relevante, y que creo que era un planteamiento que nos generó duda desde el primer momento, pero que a lo mejor como Cámara de Origen no se atendió puntualmente, es el tema del apoyo material, del apoyo financiero a aquellos municipios que tengan una población menor a 25,000 habitantes. Creo que es un planteamiento muy atinado que le dará garantías de vigencia efectiva en toda la nación, que no haya excusa que por tener municipios con una población reducida, con un presupuesto reducido, no se cumpla a cabalidad esta normativa, esta ley de contabilidad gubernamental. Yo festejo que el día de hoy podamos discutir y votar esta propuesta, igual que el senador Yunes les pido su voto a favor, y poder darle a este país, a todos los mexicanos, una herramienta que garantice que sus gobernantes utilicemos con discrecionalidad, prudencia y decoro los recursos que son de todos, los recursos públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos cada uno, como lo marca la fracción segunda del artículo 199 de nuestro propio reglamento. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Señor presidente, señores miembros de la mesa. Señores senadoras y senadores, vengo a fijar la posición de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo está, desde luego, con el mayor entusiasmo a favor de la transparencia y ha considerado que esta
iniciativa tiene aspectos muy positivos, lo cual hemos celebrado. Sin embargo, es preciso subrayar algo que es de enorme importancia y que va más allá del contenido de esta iniciativa llamada preferente. Desde los primeros días de septiembre, para ser exactos el 18 de septiembre, presentamos un punto de acuerdo de urgente resolución que fue rechazado por la Asamblea y remitido a la Junta de Coordinación Política, en el que señalamos con toda precisión que el trámite de estas iniciativas preferentes, y en particular la que estábamos analizando, es y era inconstitucional. Expusimos con todo detalle el por qué consideramos que el procedimiento es inconstitucional. La reforma política, que así se llamó, en su artículo 71 estableció esta que yo considero una aberración de la iniciativa preferente, que obliga a votar a una velocidad inadecuada a temas de una enorme trascendencia. Pero en fin, está en la Constitución. Sin embargo, les recuerdo a ustedes que el artículo 71 forma parte de un decreto general que termina con un artículo transitorio, el segundo artículo transitorio, que establece que para la aplicación de ese decreto, incorporando todas las reformas políticas que trajo ese decreto, el Congreso de la Unión tenía que legislar para regular ese procedimiento. Y los artículos transitorios de una reforma constitucional son parte de la Constitución. No es posible hacer a un lado, aplicar el artículo 71 y poner en operación un procedimiento para llevar a término una reforma prioritaria y de fast track como esta, si no se cumple el artículo segundo transitorio. Y el artículo segundo transitorio establecía y establece que para poder procesar estas iniciativas, el Congreso de la Unión tenía que haber legislado en un periodo no mayor de un año. Se dijo aquí en ese punto de acuerdo, se envió a la Junta de Coordinación Política, se discutió en la Junta de Coordinación Política y no se tomó ninguna decisión. Hubiera sido muy fácil entonces, haber iniciado un proceso de reglamentación a través de esa ley que exige la reforma política. Sin embargo, no se hizo caso. Más adelante, ya en la discusión, la senadora Dolores Padierna presentó una moción suspensiva que defendió, articuló y fundamentó, y nuevamente el Pleno desechó esa moción suspensiva. Hemos estado siguiendo durante todo este tiempo, con todo cuidado, el buscar que se regularizara el proceso. Nunca se ha hecho. Y es extremadamente grave que el Senado de la República y ahora la Cámara de Diputados violen la Constitución de la República. Y eso es lo que estamos haciendo al aprobar una iniciativa preferente sin haber atendido lo que ordena el artículo segundo transitorio. ¿Qué es lo que ha pasado además de esa aberración de que el Congreso de la Unión y este Senado de la República viole la Constitución por la prisa y los compromisos que existieron en torno de estas dos iniciativas? Es verdaderamente grave. Se ha venido estableciendo en nuestro país la costumbre de pasar por encima de la Constitución. Reformas energéticas, una tras otra, violan el artículo 27 constitucional. Diversas medidas de carácter económico de corte neoliberal violan principios y artículos específicos de la Constitución de la República. ¿A dónde vamos a llegar si el Senado de la República y la Cámara de Diputados no toman en cuenta el aspecto esencial que es cumplir con la Constitución, como todos los que estamos aquí protestamos hacerlo cuando iniciamos nuestra función?
¿Qué es lo que ha pasado con esta violación constitucional? Que el manejo ha sido totalmente irregular. Ha sido producto de una serie de improvisaciones, una tras otra. Recordemos aquí que para dictaminar esta ley positiva en su conjunto, lástima que sea inconstitucional su procedimiento, se inventó una comisión especial. Esa comisión estuvo trabajando y después, de la noche a la mañana, se nombra a la Comisión de Hacienda, y esa Comisión de Hacienda, como por arte de magia, con un dictamen prefabricado, el mismo día dictamina a favor. ¿Y qué es lo que ha pasado en la Cámara de Diputados también ahora recientemente? Recordemos que esto también tiene que ver con esa otra iniciativa igualmente sometida a una presión, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, una de las más graves decisiones que se han tomado en los últimos años en este país. Discutir una reforma de la Ley Federal del Trabajo en 30 días es una absoluta aberración. Y lo hemos comentado, yo sé que muchísimos de los miembros de este Senado no saben ni qué se aprobó, ni analizaron nada, porque no hubo tiempo. Una vez que se terminó la recepción de opiniones, todas en contra, de líderes y trabajadores de todo el país y de todos los partidos, se sometió inmediatamente a un dictamen también prefabricado. ¿Y qué pasa ahora en esas violaciones, incoherencias y absurdos en la Cámara de Diputados, en donde se está definiendo la iniciativa o la minuta que regresamos en un acto democrático de gran valor a la Cámara de Diputados? Bueno, resulta que el coordinador de una fracción, Beltrones, decide hace unos días, lo leímos en todos los medios, que ya no es iniciativa preferente. Ya no es iniciativa preferente, dice Beltrones. ¿Y quién es el señor Beltrones para decir que ya no es preferente? ¿Por qué dice que ya no es preferente si no hay ninguna ley ni ningún principio que establezca que es preferente? Porque se está violando la Constitución al trabajar estos temas tan delicados sin la reglamentación que ordena la reforma constitucional. ¿Ya no es preferente la iniciativa de reforma de la ley del trabajo? ¿Ya no es preferente? No, pero ahora sí, hoy leemos en la prensa que ya sí es preferente. ¿Cómo si ya no era preferente? Por mandato de Beltrones, uno de los autores de este despropósito de la iniciativa preferente. Ahora resulta que en la Comisión de Trabajo, allá en la Cámara de Diputados, el presidente se permite decir, por cierto, un líder obrero, se permite decir que siempre sí es preferente. ¿Cómo es posible que diga el señor, ya nos explicó por qué? Porque dice el señor presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, en contra de la sabiduría de Beltrones, que dijo que ya no era preferente, él dice, sí es preferente, hoy está en los periódicos, es preferente, dice, ¿por qué? Porque ya lo dijo Peña Nieto. Entonces Peña Nieto ya dijo públicamente y ya les ordenó que sea preferente. Eso es lo que está pasando. Una reforma a la Ley del Trabajo, que ha sido cuestionada, viola también la Constitución. Y diga lo que diga la seguridad de Beltrones o el señor Peña Nieto, que ahora desde su ya casi presidencia les dice, no señores, ¿saben ustedes? Si era preferente, es preferente porque lo digo yo, es preferente. Si no es preferente o la quieren considerar preferente, es inconstitucional, como esta que estamos y vamos a votar hoy. Las dos son inconstitucionales. Y eso va a dar lugar a una lluvia de amparos. Y se lo recuerdo a los dirigentes obreros que están aquí, no se preocupen, no se preocupen, nadie estaba de acuerdo en el sector del trabajo, nadie está de acuerdo de esa barbaridad de reforma neoliberal que va a acabar con el mercado de trabajo de este país y va a empobrecer a los trabajadores. No se preocupen, pueden pedir amparos, pueden pedir amparos y los van a ganar. Es inconstitucional. Solicito al orador. De manera concluya, que, señor presidente, ya termino. Es muy grave que empecemos este periodo ordinario de una nueva legislatura violando la Constitución.
Yo les pido a ustedes, señores senadores y senadoras, que reflexionen. Ya están anunciando una reforma energética. El manejo de la energía en este país está en la Constitución, y han venido violando la Constitución. El señor Calderón, que ya se va, ha violado con reformas energéticas la Constitución. Y si el Congreso de la Unión se suma a esta actitud de violar la Constitución para sacar reformas que están urgidas por los que mandan allá afuera, vamos a acabar con el Estado de Derecho en este país y no sé a dónde vamos a llegar. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, señor senador Bartlett. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes todos, con su permiso, señor presidente, amigas y amigos senadores. El gasto público constituye la herramienta fundamental con la que el gobierno opera, con la que el gobierno hace y cumple con todo el mandato que le es otorgado. Y partamos de la base de un principio, que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y transitar hacia una mejor administración pública exige informar sobre ciertos, pero también sobre insuficiencias y ámbitos susceptibles de mejora continua. La Ley de Contabilidad Gubernamental, que reglamenta el artículo 71 constitucional, es mucho más que un asunto de ajuste a formatos burocráticos. Implementa con diligencia y se mete a detalle a transparentar, a vigilar y a hacer los ojos de la sociedad. Lo que el Senado tendrá que aprobar son las modificaciones hechas a la Cámara de Diputados, sí, a la iniciativa enviada por el Ejecutivo. Entre los puntos más importantes de esta iniciativa, sin ser redundante por lo que ya aquí fue comentado por mis compañeros senadores que me antecedieron, básicamente lo podríamos resumir en la obligación de armonizar la información financiera desde la integración de las respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos en los 3 órdenes de gobierno. En materia de ingresos, detalla participaciones, aportaciones, subsidios y convenios de reasignación, así como ingresos locales. Para las deudas estatales y municipales, ahora será obligatorio incluir todos los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de si son o no considerados deuda en términos de la legislación local. Este punto constituye uno de los grandes avances, dado la problemática que las deudas municipales y estatales han presentado en los últimos tiempos, algo que es urgente que se pueda observar y resolver sobre la vía de la prevención. En materia de presupuesto hay que detallar cuáles son las prioridades de gasto corriente y de gasto de inversión. También se incluyen temas de evaluación de programas y de generación de indicadores consistentes entre gobiernos locales. Se van a establecer parámetros para las obligaciones en Internet de documentos. Y hay otros puntos importantes, como obligar a los gobernadores y a los presidentes municipales a informar no solamente de la deuda en carácter general, sino entrar a los detalles de contratadas, créditos solicitados y todo tipo de comisiones que pagan. Ahora los padrones de beneficiarios de programas sociales tendrán que ser públicos para evitar la discrecionalidad en este tipo de gasto, susceptible de manipulación política. Hasta 7 años de prisión podrán enfrentar quien incumpla con las disposiciones de esta ley. Como parte de la necesidad del marcaje en corto que necesitan los gobernadores y los alcaldes, esta obligación de hacer los cortes trimestrales en las finanzas de los estados y los municipios, más allá de 25,000 habitantes, constituye una de las piedras angulares también de esta legislación. No obstante, tengamos en cuenta que la transparencia no es un fin en sí misma, es parte de un proceso político y jurídico que debe de culminar en una mejor orientación del gasto público, con resultados tangibles y medibles, para que toda la sociedad y para cada uno de sus componentes sirva para construir este gran sentido de transparencia que se les trata de dar con esta ley. Pasar de la transparencia supuesta a la real nos requiere como sociedad no solo aprovechar lo que hemos aprendido en la práctica durante la última década,
Hace 10 años, con ingenuidad, esperábamos que la realidad cambiara por decreto. Por 3 años el país avanzó muy poco, a pesar de que las leyes nos pintaban ya una realidad prometedora de la apertura. Las cosas empezaron a cambiar cuando las instituciones académicas, las organizaciones cívicas y los medios de comunicación empezaron a señalar los incumplimientos con nombre y con apellido, a evaluar dependencias y a exhibir a las más rezagadas, y a hacer los rankings con los que se pudieran repartir premios y castigos a los gobernadores y alcaldes. Ahora es momento de dar un paso hacia adelante, con una actitud de congruencia, con una actitud concreta hacia las normas administrativas que nos deben de dar certeza, que nos deben de dar transparencia para cumplir con este sentido de darle al gasto público la mayor probidad posible. Involucrar a los ciudadanos, instituciones sociales y académicas, así como civiles, constituye la piedra angular que hoy estamos aprobando en esta reforma. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Melgar. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, compañeras senadoras, compañeros senadores. Dice Peter Eigel, el fundador de Transparencia Internacional, que el impuesto más regresivo que tienen los países es la corrupción. Hoy damos un paso muy importante con el consenso de todos los partidos en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Sin duda alguna, esta reforma va a tener consecuencias muy importantes también en la profesionalización del servicio público en nuestro país, en los 3 niveles de gobierno. Esta ley, o los cambios a esta ley, van a fortalecer las tareas de planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización. También favorece la generación de información consolidada en apoyo a la planeación nacional y regional y dispone de esquemas que apoyan la gestión gubernamental y dificulta, va a complicar las prácticas discrecionales, ilícitas y de corrupción, buscando transparentar y homologar la información. Si bien somos optimistas con la aprobación de esta ley, también hay que advertir que no va a ser suficiente. En nuestro país, el combate a la corrupción tiene que ser a partir de consolidar un sistema que actualmente está fragmentado. Por eso, no va a bastar con tener información que sea comparable, que sea homogénea en los ingresos y en los gastos, si esa información no tiene consecuencias, si no se fortalece la rendición de cuentas a partir de la información que vamos a tener ahora. Por eso, hemos también presentado en el grupo parlamentario del PRD un proyecto de reforma constitucional para establecer el Sistema Nacional de Fiscalización y fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior. ¿Qué se busca con estas reformas que hemos planteado? Bueno, dotar a la Auditoría Superior, por una parte, de facultades para iniciar procedimientos, porque actualmente la acción administrativa sancionatoria está rota. Darles facultades para iniciar procedimientos ante los jueces directamente, de los jueces penales,
por delitos cometidos contra las finanzas públicas con independencia del Ministerio Público. También hemos propuesto la creación del Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el servicio público para fortalecer, por un lado, la acción penal a partir de la posibilidad de iniciar procedimientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y, por otro lado, fortalecer la sanción administrativa a partir de este tribunal independiente, autónomo, el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público. También se ha propuesto dotar de autonomía presupuestal a la Auditoría Superior y fortalecer los organismos estatales. También es importante destacar que nunca tuvimos en el proceso de dictaminación de esta ley un balance de cómo va su aplicación en las distintas entidades federativas y en los distintos niveles de gobierno. No tenemos un balance y hay una fecha muy importante que es el próximo 1 de enero. Estamos a 2 meses donde una buena parte de las obligaciones que ya tenía esta ley de origen tendrán que entrar en vigor y no sabemos a ciencia cierta en dónde van, qué avances tienen. Me parece relevante la observación que hizo la Cámara de Diputados para ser más precisos en aquellos municipios que van a enfrentar muchas dificultades para poder instrumentar esta ley. Hay una precisión a partir del número de habitantes para que se les dé asistencia técnica y presupuestal y puedan cumplir con esta ley. Hay que advertir y hay que proponerles a los diputados, y así lo haremos en la Comisión de Hacienda, para que haya una partida explícita en el presupuesto de egresos del 2013 para que los municipios con mayores dificultades, menos posibilidades, con más necesidades de recursos, puedan contar con los recursos para poder instrumentar esta ley, porque no queremos que sea una ley que se quede pues nada más en el papel con muy buenos propósitos y en la realidad no pueda aplicarse. También hay que hacer la consideración que en materia de deuda pública todavía hay un gran asunto pendiente para nuestro país. ¿Qué logramos con esta ley? Transparentar. Vamos a saber todos los pasivos de distinta naturaleza que tengan todos los entes del gobierno, incluyendo un dato que hasta ahora en nuestro país es un dato oculto, que es a cuánto ascienden, por ejemplo, los pasivos de los distintos fondos de pensiones estatales, o a cuánto ascienden las cuentas por pagar o otro tipo de obligaciones que se toman sin que se tenga conocimiento por parte de los congresos locales y sin que se sepa el destino, el que se les da a la deuda pública que es contraída. Esta ley no va a resolver eso, hay que tenerlo muy claro. Vamos a saber cuánto se contrata, pero tenemos un asunto pendiente, que es replantear el esquema de deuda pública en nuestro país, porque podemos llevarnos la sorpresa, como ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil hace algunos años, o como está ocurriendo en varios países europeos, que la sobreexposición al riesgo a partir de un sobreendeudamiento de una entidad subnacional ponga en riesgo al país y cambie la percepción y la calificación riesgo país. Es algo que estamos a tiempo de revisar, de replantear y proponer un esquema diferente, porque esta ley no va a detener el abuso en el uso de la deuda pública. Pero sin duda que representa un avance, por eso vamos a votar a favor en el Partido de la Revolución Democrática, porque siempre hemos impulsado la transparencia. Un logro que hay que destacar que tuvo el Partido de la Revolución Democrática, los senadores del movimiento progresista, fue que en materia de programas sociales
deberíamos de ir a fondo. Y aquí hay un avance importante en materia de los padrones. Y otro avance muy relevante es que tengamos información del gasto federalizado, del ramo 33, esas bolsas que hasta el momento tienen una gran discrecionalidad, como los recursos para educación o los recursos para salud, por fin puedan transparentarse y conozcamos temas tan básicos como saber cuántos maestros tenemos, a dónde están adscritos y cuánto ganan, cuánto tienen de antigüedad, cosa que hasta el momento no sabemos, pero que a partir de la vigencia de esta ley será accesible para el ciudadano. Todas las iniciativas que abonen a la transparencia y a la rendición de cuentas en serio, pues nosotros lo vamos a apoyar, pero hay que decir y hay que ubicar los avances que tenemos hoy en su nivel. Hace falta mucho más para poder combatir de manera efectiva la corrupción en nuestro país y que tengamos un sistema eficaz de rendición de cuentas. No vamos a cejar en este empeño, vamos a seguir impulsando las distintas iniciativas que aquí se han presentado para terminar con el gran cáncer de la corrupción, el gran cáncer que tiene nuestro país históricamente, que es la corrupción. Creo que hoy el Senado da un avance importante y da una muestra hacia afuera de que sí podemos ponernos de acuerdo, de que sí tenemos avances. No estamos en ese supuesto que se manejó en la reforma laboral, de que era muy necesaria aprobarla como estuviera, como fuera, lo que tuviera, porque fuera importante la señal de que sí podíamos llegar a acuerdos. Hoy estamos llegando a un acuerdo porque claramente es una iniciativa que va a favorecer a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, senador Delgado. Ahora tiene el uso de la tribuna el senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su venia, señor presidente. Compañeros senadores, tengo el privilegio de ocupar la más alta tribuna de la nación, para el nombre de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y por supuesto también del mío propio, exhortar a esta soberanía a aprobar una ley que tenemos la convicción marcará un precedente trascendental en la vida de la República. Tenemos la alta responsabilidad de cumplir con una demanda de la sociedad, dar orden, transparencia y eficiencia a la utilización de los recursos públicos, terminar con la opacidad. México demanda honradez, seriedad, decencia. La ley de contabilidad gubernamental es un paso hacia esa aspiración. Garantiza que la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas se conviertan en una obligación, la obligación en norma y la norma en cultura. Pido su voto en favor de esta ley para que el Senado de la República envíe un mensaje a la nación. La transparencia no es, no será, no permitiremos que sea una moda sexenal. La rendición de cuentas es una mística de servicio público que blindaremos para que perviva. La democracia se nutre y se fortalece con políticas públicas, con códigos de ética, con procedimientos que garanticen que los ciudadanos podrán verificar el cumplimiento de los ejercicios presupuestales de manera sencilla, permanente, inmediata en todo el territorio nacional. La democracia genera igualdad. No hay lugar en ella para excepciones, tampoco para islas de incumplimiento ni paraísos de impunidad generados por la opacidad. La democracia garantiza la vigencia plena de la ley, el instrumento que nos obliga a todos y nos protege también a todos. No habrá, a partir de hoy, espacios para no abrir la administración pública al escrutinio ciudadano. Terminará hoy con nuestro voto la era de los pretextos.
En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional esperamos también que esta ley sea el impulso para que la rendición de cuentas, el orden y la responsabilidad se conviertan en la práctica cotidiana en el ejercicio de gobierno. Pero aprobar esta ley hoy, en sus términos, tendrá connotación especial. Haremos que la reforma política que aprobó el Poder Legislativo sea una realidad. Será esta no solo el primer producto legislativo terminado que emane de nuestra legislatura, sino que además será la primera iniciativa preferente recibida por el legislativo que sea aprobada en la historia del país. Hagámoslo desde el consenso que genera la pluralidad respetuosa y madura. Pero hagámoslo en tiempo y hagámoslo en forma. En tiempo para que los mexicanos refrenden la valía de su voto y la solidez de las instituciones. En forma porque con nuestro voto acataremos sin sobresaltos las facultades constitucionales de la Cámara Revisora, admitiendo con humildad que no hay cosa juzgada y que aún nuestro trabajo, por comprometido que sea, es perfectible. Votemos hoy, compañeros, sin modificar la minuta de la Cámara de Diputados, admitiendo que somos respetuosos de la ley, del consenso y que nos comprometemos a que todo aquello que beneficie a México, que fortalezca a México, que engrandezca a México, será siempre bienvenido y prioridad para el Senado de la República. Compañeros senadores, disentir es un privilegio de la razón, coincidir una urgencia de la responsabilidad. Hagamos hoy que las mejores voluntades cristalicen en un acuerdo que dará certeza, transparencia y certidumbre a los mexicanos. Digamos a la República que sí es posible legislar pronto, legislar bien, legislar con responsabilidad lo que a México conviene, lo que el país reclama. Bertrand Russell, uno de los más grandes filósofos y escritores del siglo XX, decía que lo que se necesita no es la voluntad de creer, sino el deseo de averiguar, que es exactamente lo contrario. Hoy, compañeros senadores, les pido que cumplamos un mandato, que establezcamos el deseo social de averiguar, de conocer permanentemente la verdad. Refrendemos nuestra voluntad federalista y nuestra convicción democrática. Estoy seguro, no me cabe duda, que México sabrá reconocérnoslo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Mendoza. Por último, tiene el uso de la tribuna la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Estimadas compañeras y compañeros senadores, vengo a esta tribuna para reiterar el compromiso del Grupo Parlamentario del PRI en la forma y en el fondo de la iniciativa que hoy nos ocupa. Sin duda, como aquí ya lo han señalado quienes me han antecedido en el uso de la voz, es importante señalar algunos de los alcances de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reformas que fueron motivo de discusión varios días anteriores a esta fecha. Y por otro lado, me parece de la mayor importancia que podamos tener presente el acuerdo político que posibilitó los trabajos que llevan a la conclusión que hoy nos ocupa. Como aquí ya lo han señalado los presidentes de las Comisiones Unidas que desahogaron el dictamen, sin duda, con beneplácito vimos lo referente a la colegisladora de poder analizar y evaluar lo que se alcance en materia de contabilidad gubernamental. Se trata bien de que hoy tengamos un ordenamiento jurídico que sea viable para poder conocer la información financiera de los tres órdenes de gobierno,
que estos se presenten de forma clara, sencilla y accesible, no solo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino también a la sociedad en general. Se trata también de que con estas nuevas reglas de transparencia, toda la información generada por los entes públicos de los 3 órdenes de gobierno puedan tener la posibilidad de ser rendidas a la sociedad y sean entendidas por la sociedad. Se trata también, compañeras y compañeros, a que muchos de los temas que aquí hemos escuchado en distintos momentos con preocupación, tengamos claridad cuando hablemos de deuda pública o de pasivos también de todos los órdenes de gobiernos. En suma, se trata que la sociedad cuente con mayor y mejor información que le permita involucrarse a mayor profundidad con sus gobiernos y con ello tener capacidad de demandar más y mejores resultados. Quiero llamar un minuto su atención, pedirles que a lo largo de todos estos meses hemos venido hablando una y otra vez de la importancia de la transparencia. Tenemos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin duda, una de las herramientas técnicas con mayor trascendencia política para poder hacer viable lo que representa precisamente la transparencia y la rendición de cuentas. No se trata solamente de pensar en leyes que sean deseables, sino de leyes que sean posibles, y eso es precisamente la iniciativa que nos ocupa. He escuchado con atención lo que quienes me han antecedido en el uso de la voz. Como lo decía el senador Mendoza, coincido y disiento con muchos de ellos. Coincido porque quiero reconocer públicamente el trabajo de la comisión, del grupo técnico, subrayo, del grupo técnico, integrado por 31 integrantes de todos los grupos parlamentarios que de manera seria, responsable y profesional se dieron a la tarea de poder hacer el análisis puntual de lo que implicaba la iniciativa. Se buscaba, pues, de entregarle a los ciudadanos resultados. Más allá de la forma, me parece que el fondo es entregar resultados. Y eso es lo que buscó este grupo técnico, que de manera posterior efectivamente entregó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos el dictamen que pudiera en un momento dado tener la presentación en este Pleno del Senado de la República. Por ello, compañeras y compañeros, si hablamos de transparencia, me parece que tenemos que hablar de cómo hicimos el trabajo para entregar resultados, y en ese trabajo hoy hacemos público lo que de suyo es público. Tenemos entre todos que crear los espacios que puedan generar todo mecanismo que cierre la corrupción, cualquier clase de desvío o alteración de la contabilidad gubernamental, y por supuesto que el espíritu del legislador pueda traducirse, insisto, en aspectos que finalmente sean no solamente deseables, sino posible para la comunidad. Quisiera, en ese sentido, señalar, como también aquí lo ha dicho el senador Delgado, que definitivamente en una sociedad plural como la que estamos viviendo en nuestro país, con gobiernos divididos, en donde necesitamos del ejercicio de la colaboración de todos los grupos parlamentarios, esta iniciativa, en su modalidad de preferente, posibilitó el acuerdo político para concretar un resultado que hoy estamos poniendo a discusión de esta soberanía. Insistir, entonces, que estamos transitando de la primera a la segunda generación de transparencia, donde el Gobierno y el Congreso, además de todos los entes públicos, esperaremos no solamente las peticiones de información del público, sino habremos de poner a disposición del público la información producida en su nombre. Tanto los planes, tanto los programas, tanto las políticas públicas, con el propósito de decirle qué estamos haciendo y qué está haciendo el Gobierno en cada una de las instancias. Por ello, compañeras y compañeros, yo quiero reiterar el compromiso del Grupo Parlamentario del PRI a favor de la transparencia, a favor del trabajo en conjunto, a favor de construir los acuerdos y el consenso que resulte necesario para avanzar en la democracia, para profundizar en los procedimientos, pero sobre todo para poderle entregar resultados a los mexicanos. Yo quiero pedir el voto de todos los aquí reunidos en favor de esta iniciativa para que efectivamente podamos hacer historia de lo que representa entregar en tiempo y forma resultados a los mexicanos. Es todo, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Alcalá. Concluida la participación de los grupos parlamentarios,
y en virtud de que no hay oradores inscritos ni artículos reservados para la discusión en lo particular, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. No llegó nadie, ¿verdad? Informo a la Asamblea que resta menos de 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Yo no veo nada. Acá, un favor, si me ayudan, acá, por favor, si me pueden dar asistencia al senador, por favor, al senador Pedraza. ¿Ya? ¿Falta algún ciudadano senador de emitir su voto? Nuevamente pregunto si falta alguna ciudadana, senadora, senador, de emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 103 votos en pro,
5 en contra. Es todo, señor presidente. En consecuencia, queda aprobado el artículo del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad. Senador Cervantes. ¿En qué sentido, senador Cervantes? A favor. Gracias. Senador Chico, a favor. Toma nota la Secretaría de los Senadores. Sí, igual. Senador Rabin Ranat, también, a favor. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Esta presidencia desea destacar el cumplimiento de la importante responsabilidad que por primera vez ejerce en el Congreso para dar resolución a una iniciativa preferente, figura incorporada a partir de la reforma política del 9 de agosto del 2012. Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo en torno al programa de agricultura por contrato para el ciclo primavera-verano 2012. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de lectura su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Primero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en caso de no existir la suficiencia presupuestal, realicen las reasignaciones presupuestales necesarias para que opere el programa de agricultura por contrato para el ciclo primavera-verano 2012 a través de Acerca, que establecen las reglas de operación de Zagarpa y el presupuesto de egresos de la Federación, garantizando un monto estimado de 3,000 millones de pesos. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a la brevedad a través de Acerca haga el aviso de apertura de ventanillas agricultura por contrato ciclo agrícola primavera-verano 2012. Tercero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura difunda con amplitud y oportunidad los lineamientos de operación del programa de administración de riesgos de mercado a través de intermediarios financieros. Cuarto, el Senado de la República solicita con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que informen a la brevedad posible la situación que guarda el programa de prevención y manejo de riesgos en su componente, apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización, el cual es operado por Acerca, de acuerdo al decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 y las reglas de operación de la Zagarpa 2012. Es todo, señor presidente. Está a discusión. ¿Existen oradores registrados? En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Compañeros senadores, remitiremos a la Cámara de Diputados las proposiciones que solicitan asignación de recursos de presupuesto de egresos para 2013. Solicito a la Secretaría de lectura esas proposiciones. Doy lectura a proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados. Del senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el presupuesto de egresos de la Federación para 2013 un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero, que se turnará a la Cámara de Diputados. De los senadores César Octavio Pedrosa Gaitán, Maqui Esther Ortiz Domínguez, Sonia Mendoza Díaz y Teófilo Torres Corzo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de la ciudad de San Luis Potosí como centro regional de alta especialidad. Asimismo, se solicita a la Cámara de Diputados asignar los recursos necesarios para cumplir con sus funciones y responsabilidades de Hospital Regional de Alta Especialidad, que se turna a la Comisión de Salud, el primer resolutivo y el segundo a la Cámara de Diputados. De los senadores Héctor Yunes Landa, Luis Fernando Salazar Fernández, Mariana Gómez del Campo Gursa, René Juárez Cisneros, Eviel Pérez Magaña y Félix Arturo González Canto, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2013 se consideren recursos presupuestales destinados a los fondos estatales de protección civil, que se turna a la Cámara de Diputados. De la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, aumentando sus recursos en el presupuesto de egresos de la Federación para 2013, que se turna a la Cámara de Diputados. Del senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a asignar una partida presupuestal de 50 millones de pesos más en el ramo 11 dentro del rubro de subsidio ordinario para organismos descentralizados estatales a la Universidad del Estado de Sonora, que se turna a la Cámara de Diputados. Y del senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Cámara de Diputados recursos presupuestales para obra social en el marco de los 200 años del Congreso de Anáhuac, que se turna a la Cámara de Diputados. Son todas las proposiciones, señor presidente. Esta presidencia ratifica los turnos que ha referido la Secretaría. En otro apartado del orden del día, tiene ahora la palabra la senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar al Congreso de la Unión los fideicomisos, mandatos y análogos ejecutados en el ejercicio fiscal 2011. Gracias, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. En representación del Grupo Parlamentario del PRI, venimos a presentar de urgente y obvia resolución el siguiente posicionamiento. La cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y análisis, enuncia que cada una de las dependencias federales tienen obligación de informar al Congreso del manejo de esos recursos. No obstante, las instituciones públicas solo dan cuenta de las cifras globales de los recursos públicos que controlan, sin especificar su uso detallado, destino y en cada uno de los casos la generación de los intereses. En el ejercicio fiscal 2011, según el informe sobre fideicomisos, mandatos y análogos, que no son entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 25 de los denominados actos jurídicos sin estructura, se concentró el 85.6% de los 367.540.400.000 pesos asignados a este rubro. De estos multimillonarios recursos, de los que se desconoce su manejo, 317.000
447.500.000 pesos se integraron a la bolsa correspondiente a los fideicomisos, 38.022.500.000 pesos a los mandatos y 12.070.400.000 pesos a actos jurídicos análogos. El grado de opacidad en la operación de esa gran cantidad de dinero ha buscado como marco de protección lo dispuesto a los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disposiciones que en una indebida interpretación concede a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la posibilidad de evadir responsabilidad al momento de la revisión y fiscalización de estos recursos. Los senadores del PRI estamos comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, de tal manera que la transparencia sea la principal herramienta para combatir la corrupción y la opacidad. Es nuestra responsabilidad construir mecanismos para lograr que el gobierno difunda la información pública a los ciudadanos, propicie bases de datos para la evaluación y fiscalización, para evitar que se haga mal uso del patrimonio que es de todos los mexicanos. Por lo anteriormente expuesto y motivado, acudimos a esta honorable asamblea con el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta respetuosamente al gobierno federal a que informe detallada y puntualmente a esta honorable Cámara de Senadores los recursos asignados y los ejecutados en fideicomisos, mandatos y análogos ejecutados durante el ejercicio fiscal 2011. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lisbeth Hernández Lecona. Túrnese a la comisión. Consulto a la Asamblea en los términos del artículo 109 y 110 del reglamento del Senado, si la propuesta, el punto de acuerdo que ha hecho la senadora Lisbeth Hernández se considera de urgente resolución. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea el sentido de su voto. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión dicho punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra en este tema, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación. El senador Roberto Gil, para hablar a favor de este asunto, se le concede el uso de la palabra.